La verdad es que es un gran privilegio poder estar aquí con ustedes esta mañana, el poder traerles la palabra de Dios. Ah, Le quiero agradecer mucho, mucho a Dios por esta oportunidad y también le quiero agradecer mucho a Adrián porque él ha visto el llamado al ministerio que Dios me ha dado y él me ha apoyado mucho en esto. Entonces, es un gran honor y un gran privilegio. Me pueden acompañar a Marcos capítulo 2 versículos 1 al 17. Y siempre en la iglesia les hacemos encourage que traigan sus Biblias y si no las tienen, los versículos van a estar aquí atrás. Cuando yo iba a la escuela, la mayoría de mis maestros me caían mal porque ellos venían a enseñar y yo venía a pasármela bien. Yo creí que ellos venían a el propósito de ellos siempre era ¿cómo se llama? Arruinar mi felicidad, arruinar la diversión que yo y mis amigos teníamos porque siempre nos callaban, nos decían pongan atención. Pero no fue hasta tiempo después, cuando empecé a poner atención, que me di cuenta que el verdadero propósito de un maestro era instruir a los niños, instruir al estudiante en la materia en la que ellos están. Y a veces muchos de nosotros como cristianos, por nuestro propio egoísmo, por nuestro propio pecado en nosotros, pensamos que el propósito de Jesús es algo cuando verdaderamente el propósito de Jesús de venir a esta tierra es algo diferente. A veces podemos pensar que Jesús vino para enseñarnos a cómo hacer milagros, a atar, desatar, todas esas cosas. O a veces podemos pensar que Jesús vino a traerme todas las riquezas del mundo que yo quiero en este mundo. Pero lo verdadero es que Jesús vino por un problema más grave, que es más grave que la pobreza, un problema más grave que la salud física, sino que es el pecado que nosotros tenemos. Y muchos de nosotros podemos ser como los judíos en ese tiempo que vieron al Jesús que curaba y sanaba y hacía milagros, pero también lo más importante que ellos perdieron fue al Jesús que vino y murió en la cruz por ellos. Entonces, chequemos nuestros corazones para que nosotros no seamos como esos judíos y verdaderamente sepamos cuál es el propósito de Jesús en esta vida y por qué vino Jesús. Los versículos 1 al 5 vamos a ver lo que es la sanación espiritual y vamos a leer versículos 1 y 2. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta y les explicaba la palabra. Esto viene después de que Jesús estuvo en toda Galilea predicando y enseñando y estaba sanando enfermos. Cristo regresa a Capernaum, donde la mayoría de sus milagros y predicaciones sucedieron. Varios comentaristas sugieren que en la casa donde está Jesús, ahí dice estaba en casa, lo más probable es que Jesús estaba en casa de Pedro. Era muy común a través de los evangelios que Jesús cuando estaba en Capernaum estuviera en la casa de Pedro. Y dice que muchos se reunieron, tantos que dice la palabra que ya no había lugar ni aún a la puerta. En el versículo 3 y 4 dice lo siguiente. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Los 4 hombres que vinieron lo más probable eran los amigos del hombre, que era un paralítico. Y se lo trajeron a Jesús porque ellos querían que su amigo fuera sanado físicamente. Sus amigos tenían una confianza de que este hombre que ha hecho milagros antes puede hacerles ahora este milagro de sanar a su amigo. Y como no pudieron acercarse, lo que estas personas hacen, se planean, como dice las escrituras, es levantaron el techo encima donde él estaba y cuando habían hecho una abertura bajaron la camilla en que estaba acostado. Muy probable en esos tiempos las casas de Galilea tenían, lo normal es que tuvieran unas escaleras al lado afuera de la casa. Y dice R.C. Sproul que las casas tenían techos planos hechos de rama y barro seco, sostenidos por vigas de madera. Lo que hicieron los amigos es al subir,
ellos empezaron a quitar las ramas que estaban ahí y luego empezaron a escarbar en todo el barro seco para poder por fin, hicieron un hoyo tan grande para por fin poder bajar a su amigo a los pies de Jesús. Versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué se refiere Jesús a la fe de ellos? Jesús se refiere a la fe de los amigos y del paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Es importante notar que la fe de ellos no era, lo que Jesús está viendo aquí no es la magnitud de la fe que ellos tienen o qué tan fuerte es la fe que cada uno de ellos tienen. Lo que es importante notar, lo que Jesús está viendo es que ellos tienen un objeto de fe, y ese objeto de fe viene siendo Cristo Jesús. Sus amigos pusieron su fe en Cristo como un niño de 3 años lo hace con sus padres. Yo tengo un sobrino llamado Amado. Si asistieron en la boda, es el que se asustó cuando todos empezaron a correr y se fue. Pero mi sobrino, yo y Vanessa una vez fuimos a la casa de mi hermano y él estaba jugando con nosotros y se quería meter a un carrito a un carrito que era de él cuando tenía 1 año. Ahora ya tiene 3 años, obviamente no iba a caber. Y se mete al carrito y se atora. Yo y Vanessa éramos los que estábamos más cerca de él, pero lo que el niño hace es empezar a llorar a su papá, porque él sabe que en los momentos de sus apuros la única persona que lo puede sacar verdaderamente de ahí es su papá. No nos miró a nosotros, sino que miró a su papá. Y de la misma manera, estos hombres no pusieron su fe en un santo, estos hombres no pusieron su fe en la Virgen María, estos hombres no pusieron su fe en ningún ángel, ninguna cosa celestial. Estos hombres pusieron su fe en Cristo. Si el Padre nuestro que está en los cielos nos da a nosotros, no nos da por nuestra magnitud de fe, sino que Él nos da por el objeto de nuestra fe que viene siendo Cristo. Si nosotros podemos venir en oración a Dios el Padre, no es por la magnitud de fe o por cuánta fe tú pienses que tienes, porque verdaderamente si cada uno de nosotros nos vemos, todos fallamos a tener una fe grande, sino que la razón que podemos venir y postrarnos en oración al Padre y podemos venir y adorar todos los domingos es por el objeto de nuestra fe. Ese es el mismo objeto de fe que estos hombres tenían. Nadie más podía sanar al paralítico, pero para ellos mismos, para ellos solo Cristo podía sanar a su amigo. Y los amigos vienen, y esto es muy interesante porque aquí la historia da una vuelta a lo que Jesús ha estado haciendo. Los amigos vienen, le traen al paralítico y le dicen que lo sane, y Jesús responde con palabras: Hijo, tus pecados te son perdonados. Me pregunto qué habrán sentido todos en ese momento, porque el hombre, al final de las palabras de Cristo, el hombre seguía en la camilla, él seguía en el suelo, él no se podía parar, él no podía caminar. Aquí tienes a 4 hombres que trajeron a su amigo aunque fueran nomás 2 minutos caminando, una persona pues está pesada, si necesitan 4 personas. Y lo trajeron a Jesús y la respuesta de él fue que los pecados de él estaban perdonados. ¿Cómo se habrán sentido ellos? Y hagámonos la pregunta de nosotros: ¿cómo nosotros nos sentiríamos si tenemos a un familiar en el hospital o nosotros estamos enfermos de una enfermedad grave y venimos a Dios y le decimos que nos sane y Dios nos responde: hijo, hija, tus pecados son perdonados? O hijo, hija, los pecados de tu mamá, de tu papá o de tus hijos son perdonados. No somos curados, nos morimos, o ellos no fueron curados y se murieron. ¿Cómo nos sentiríamos? Yo creo que no estoy muy mal al decir que la mayoría de nosotros nos sentiríamos mal, porque todos nosotros buscamos una sanación física en vez de una sanación espiritual. Pero las palabras de Jesús aquí, tus pecados son perdonados, son muy hermosas. Las palabras de Jesús aquí son muy dulces, traen una gran paz. La razón que existe la muerte y toda enfermación física en este mundo es por el pecado.
Dice Romanos capítulo 5, versículos 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Qué ocasiona la muerte? El pecado. ¿Qué ocasiona nuestras tristezas, nuestras batallas? ¿Qué ocasiona que haya personas ricas y personas pobres y las ricas se burlen del pobre? O que miremos a los pobres en la calle usando drogas. Todo eso es ocasionado por el pecado. El comentarista Matthew Henry dice algo muy interesante de la sanación de Cristo, y dice: el pecado es la causa de todos nuestros dolores y enfermedades. La forma de eliminar el efecto es eliminar la causa. El perdón del pecado ataca la raíz de todas las enfermedades. La razón que Cristo sanó a este hombre es porque la causa del pecado es por la que sufrimos y por la que hay muchos enfermos y muchas muertes. Vamos a leer versículos 6 al 7. Y en estos versículos del 6 al 12 vamos a ver lo que es la divinidad de Jesús, o una mejor manera de ponerlo es la aseguranza de nuestros pecados perdonados. El 6 y el 7 dice lo siguiente: pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Aquí la palabra en el versículo 6, la palabra corazón no significa emociones como normalmente nosotros pensamos. Decimos, haz lo que te diga tu corazón, y no es lo que dice tu corazón, es decir, no es lo que dice tu mente, es lo que dicen tus propias emociones. Pero aquí la palabra griega corazón tiene el significado de pensamientos internos, es decir, los escribas hablaron en sus propias mentes. Esto no es algo que ellos dijeron auditivamente, sino es algo que pensaron. Y esto es muy interesante porque aquí tenemos nuestra primera aseguranza o la primera verificación de cómo es que Cristo puede decir: tus pecados son perdonados. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, cualquier persona que diga tus pecados son perdonados está tomando el puesto de Dios. Entonces dice en el versículo 7, ¿por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y los escribas no están mal. Los escribas teológicamente están correctos. Dice Isaías 43, versículo 25: Yo soy el que borro tus pecados, tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Solo Dios, el yo viene siendo Dios el Padre, solo Dios puede perdonar tus pecados. Entonces, ¿cómo es posible que Cristo tenga esa misma autoridad que Dios el Padre para perdonar pecados? Y el versículo 8 y 9 nos responde, el versículo 8 al 10 nos responde esta pregunta, y dice lo siguiente: al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, es decir, no tuvo que escuchar Jesús de ellos, no tuvo que alguien le dijera a él, sino que al instante Jesús supo lo que estos hombres pensaban. Mucha gente, nosotros, no voy a decir nosotros, pero yo he escuchado a varios cristianos decir que ellos tienen el don de escuchar los pensamientos de las demás personas. Ese no es un don que viene en la Biblia. Solo una persona en toda la Biblia tiene el don, no le voy a decir un don, tiene el atributo de saber los pensamientos de todas las personas y de saber todas las cosas en este mundo. ¿Quién viene siendo ese? Dios. Solo Dios puede escuchar, puede saber lo que uno está diciendo. Pero Cristo aquí demuestra que Él también tiene este atributo de Dios, y es conocido como la omnisciencia.
Es decir, Dios conoce todo, incluso nuestros pensamientos. Dice que Jesús, conociendo en su espíritu de que pensaban de esa manera, ¿cómo es que Cristo tiene la autoridad de perdonar pecados? Lo primero que vemos es que Cristo tiene un mismo atributo que Dios, que es la omnisciencia. Dice el Salmo 139, versículo 4, aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Cristo es omnisciente igual que Dios. Y esto es muy importante al tener nuestra aseguranza de cómo podemos tener aseguranza de que nuestros pecados han sido perdonados. Y es importante también al saber de por qué Cristo tiene esa misma autoridad. Tiene el mismo atributo que Dios, que es la omnisciencia, el saber todo, incluyendo nuestros pensamientos y todo lo que va a pasar. En el versículo 9, Cristo nos plantea una pregunta muy difícil. Él nos dice que es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o levántate y toma tu camilla. Y es una pregunta difícil porque nosotros sabemos como cristianos que Cristo puede hacer ambas cosas. Entonces, ¿a cuál es más difícil de hacer? Y es interesante porque Cristo no está diciendo que es más difícil hacer, sino que es más difícil decir. ¿Y qué es más difícil decir? Bueno, es más difícil decir, levántate y toma tu camilla, porque es algo que la gente puede ver visualmente. Pero si le dices, tus pecados son perdonados, eso es algo que la gente no puede ver, entonces todos no sabemos si verdaderamente los pecados del hombre fueron perdonados. Y en el versículo 10 y 11 vamos a ver la autoridad de Jesús de perdonar pecado. Aquí se nos responde que Cristo sí tiene la autoridad de perdonar pecado. Y también vamos a ver que verdaderamente Cristo sí perdonó los pecados del hombre. Que lo que Cristo dijo sí se hizo. En el versículo 10 al 11 dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En el versículo 10 hay dos palabras claves. Que dice Hijo del Hombre y que el Hijo del Hombre tiene la autoridad de perdonar pecados. Para poder entender esta autoridad que Cristo tiene, necesitamos que ver el título Hijo de Hombre. Y el título Hijo de Hombre aparece en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14. Y dice lo siguiente. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Disculpa. Esta es una profecía mesiánica. Este no es un título para cualquier persona. Este es un título que se le da al que va a venir de Dios. Y Cristo toma este nombre para sí, Hijo de Hombre. Y el Hijo de Hombre en la profecía de Daniel se le acerca al anciano de días que viene siendo Dios el Padre. Y Dios el Padre al Hijo de Hombre le ha dado la autoridad de gobernar para siempre, que su dominio es un dominio eterno que nunca va a pasar. Es interesante notar que Hijo de Hombre, este título no es un título que describe a Cristo como humano, aunque verdaderamente fue humano, verdaderamente Dios, verdaderamente humano en esta tierra. Sino que aquí vemos en la profecía a alguien que no asciende al cielo, es decir, descendencia humana, sino que alguien que desciende del cielo. Esta persona es una persona divina. ¿Por qué Cristo tiene la autoridad de perdonar pecados? Dios no le ha dado la autoridad, sino Cristo tiene la autoridad de perdonar pecados porque Cristo es Dios. Y ese es en quien nosotros tenemos nuestra confianza. Cuando nosotros venimos y creemos en el nombre de Cristo y creemos en la obra redentora de Cristo,
Nuestros pecados no son perdonados a través de la obra de un hombre, sino que nuestros pecados son perdonados a través de la obra del Dios hombre que vino y murió en la cruz por nosotros. En el versículo 11 vamos a ver que Cristo verdaderamente curó los pecados de este hombre, porque lo que Cristo hace es ahora curar físicamente a este hombre. Dice: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es decir, lo que Cristo está haciendo, lo que Cristo está diciendo aquí es: si te pude sanar físicamente, te puedo sanar espiritualmente. La sanación física del hombre es nada más y nada menos que solo un símbolo de lo que Cristo hizo en el hombre al decirle: tus pecados son perdonados. Y es importante que leamos la escritura verso por verso, porque de 17 versículos en las dos historias que vamos a ver, solo una vez, en un solo versículo, se menciona una sanación espiritual. Digo, una sanación física, una disculpa. Todo lo que Jesús habla es de que Él sanó el pecado del hombre, Él viene por el pecador, Él llama al pecador y Él no viene por los que se creen justos. Vamos a leer el versículo 12. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Todos estos hombres que lo vieron, se me hace muy interesante porque los únicos que captaron lo que dijo Jesús al decir: tus pecados son perdonados, fueron los escribas, que eran los, puedes decir en ese tiempo, los estudiosos, los teólogos en ese tiempo. Y ellos escucharon y entendieron lo que Cristo estaba diciendo, por eso le dicen blasfema. Pero los demás que están ahí, nadie hace un borlote por lo que dice Cristo. Pero por lo único que sí se asombraron fue porque Cristo sanó al paralítico. Y están diciendo que después de que Jesús los sanó, ellos estaban asombrados y glorificaban a Dios y dicen: jamás hemos visto cosa semejante. Iglesia, ¿saben qué es lo más triste de eso? Es que las escrituras los enseñan como personas asombradas, pero no personas que verdaderamente creyeron en el Cristo que murió en la cruz por sus pecados. Ellos vieron a Jesús como el Mesías que iba a destruir al pueblo, al pueblo romano, al imperio romano. Iba a ser a Israel, el Israel que la Biblia ha hablado. Y ellos no creyeron en el Cristo que sana espiritualmente. Dice J.C. Ryle: quedaron fascinados, quedaron maravillados, estaban llenos de asombro ante sus poderosas obras, pero no se convirtieron. Vivían en pleno resplandor del sol de justicia y sin embargo sus corazones permanecían duros. Observemos nuestros corazones esta mañana, escudriñemos nuestras intenciones al decir que somos cristianos, o nuestras intenciones en nuestra fe, o escudriñemos nuestro corazón. ¿De qué Cristo nosotros estamos enamorados? Si tus oraciones o tu evangelio siempre tienen que mencionar sanación física, o las riquezas de este mundo, o a lo mejor de cómo estábamos abajo y ahora estamos arriba, verdaderamente tú estás enamorado de un Cristo que no murió por tus pecados, sino de un Cristo que te puede dar tus riquezas en este mundo, que te puede sanar siempre cuando tú quieras que te sane. Y a mí se me hace muy interesante porque todas las personas que creen en un Cristo que se trata solo de milagros y solo de sanar físicamente, se me hace muy interesante que todas estas personas, cuando pasó COVID, fueron los primeros que cerraron sus iglesias. Pero las personas que verdaderamente predicaban el evangelio, porque saben que la esperanza no está en esta tierra, sino que nuestra esperanza está en el cielo, porque nuestros pecados fueron perdonados, ellos siguieron predicando la palabra de Dios fielmente.
¿De qué Cristo estamos nosotros enamorados, iglesia? Leamos el versículo 13 y 14. Y aquí vamos a ver el propósito de Jesús. Jesús, del versículo 13 al 17, vamos a ver el propósito de Jesús. Y dice el versículo 13 y 14. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los atributos y le dijo, sígueme, y levantándose lo siguió. Otra vez, como en el versículo 1, que Cristo estaba en casa de Pedro y estaba enseñando a las personas que se reunieron con él. Otra vez aquí Cristo está en el mar y a la orilla del mar, y todas las personas vienen y lo buscan y él les está enseñando. Y Jesús, al estar caminando, mira a una persona que se llama Levi, o como nosotros lo conocemos, Mateo, el recaudador de impuestos. Y Cristo le dice que lo siga, y él lo sigue. Es interesante decir que en Mateo dice que Levi dejó todo. Él dejó todo para seguir a Cristo. Y es interesante también notar que el oficio de Levi o Mateo era ser un recaudador de impuestos. Porque en ese tiempo, no sé si sabían, pero en ese tiempo un recaudador de impuestos era lo peor de lo peor para los judíos. Si había alguien que tú querías asociarte, siempre iba a ser con los líderes religiosos porque ellos estaban a mero arriba. Y un recaudador de impuestos era lo peor de lo peor. Nadie les llamaba a ellos, nadie los invitaba a comer, pero aquí vemos a Jesús, el Santo de Dios, que lo llama a él. Y dice Walter F. Abney dice lo siguiente acerca de los recaudadores de impuestos. Dice que un judío se dedicara a recaudar los ingresos destinados a sostener la dominación extranjera se consideraba particularmente malo y antipatriótico. Si se enriqueció fue gracias al botín arrebatado a sus hermanos por el opresor. En consecuencia, los hombres que respetaban debidamente su propio buen nombre no se abstendían de aceptar el cargo. Esto haría que cayera en manos de personas de dudosa reputación. Eran lo peor de lo peor. Y es interesante porque las escrituras hablan de, cuando ahorita en las escrituras que miramos que están comiendo, hacen dos comparaciones. Está el pecador y está el recaudador de impuestos. Y creo que muchos de nosotros decimos amén. No se crean, si hay alguien que trabaja en eso, no se crean. Hay perdón de pecado para ustedes también. Versículo 15 y 16. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Levi, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús y los discípulos están en la casa de Levi. En Lucas dice que Levi fue el que los invitó a su casa para hacer un banquete para ellos. Y se me hace interesante también que las personas que están ahí vigilando a Jesús son los escribas. Y ellos se sacan de onda, se quedan pensando, ¿por qué Jesús está comiendo con estas personas? Porque un escriba y un fariseo que nunca se les ocurra en su mente sentarse en la misma mesa que un pecador. Porque estas personas creen que son autojustas, es decir, ellos piensan que son justos, que cuando se mueran ellos van a estar en el cielo, pero verdaderamente ellos están cegados por su propia autojusticia, que no ven lo que verdaderamente son, y es pecadores. Pero aquí vemos el propósito de Jesús, porque Jesús no vino a rechazar al pecador y asociarse con los fariseos, los escribas, sino que Cristo rechaza el autojusto para sentarse a comer con el que sabe que es un pecador y merece la ira de Dios.
Cristo viene y se sienta con los pecadores y no los rechaza. Aquí vemos al Santo de Dios y Él está sentado a la misma mesa que un pecador y un recaudador de impuestos. Y el versículo 17 nos dice el verdadero propósito de Jesús. Dice el versículo 17, al oír esto Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este es el propósito de Jesús. Él no vino a ser el genio de la lámpara del cristiano, es decir, como en la película Aladín, que le empieza a hacer hacia la lamparita o a la cruz y sale y te cumple 3 deseos que quieres. Cristo no vino a sanarte físicamente siempre. Dios puede sanarte físicamente, sí. Dios tiene el poder de sanarte, sí. Dios tiene el poder de sanar a tu familia, sí. Pero verdaderamente ese fue el propósito de Jesús. No. El propósito de Jesús de venir es porque Él vino por los pecadores. Y antes de que se pare el señor o la señora que diga, menos mal, vino por ellos, no por mí. Todos nosotros somos pecadores. Los escribas estaban cegados. Si tú estás aquí y tú piensas que eres justo por todas tus buenas obras, te quiero decir que no lo eres. Eres un pecador. Y necesitas de Cristo y necesitas confiar en la obra redentora de Cristo. Porque si no, estás separado de Dios. Isaías 59, versículo 2 dice lo siguiente. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Lo que antes tenía Adán y Eva en el jardín de Edén se perdió cuando dice las escrituras que Eva tomó del árbol y pecaron Adán y Eva. Desde que pecaron ellos, esa asociación o esa comunión que tenían con Dios, de el uno al uno, el poder caminar con Dios el Padre, el ser perfectos y poder estar con ellos, se perdió. Y desde ese momento todos y cada uno de nosotros ha sido separados de la presencia de Dios y hemos sido separados de Él. Y tenemos a la ira de Él como castigo, porque hemos cometido un pecado contra un Dios santo. Personas mortales han cometido un pecado, o lo que dice Jonathan Edwards, una traición cósmica. Hemos cometido una traición cósmica con un Dios inmortal. Y Cristo vino para que pudiéramos volver a ser reconciliados con Dios el Padre. Y de la única manera que podemos ser reconciliados con Dios el Padre es creyendo en la obra redentora y poniendo nuestra fe en Él. Y este es el punto del sermón. Si has dado tu vida a Cristo, este es el punto del sermón. Debido a que he sido perdonado de mis pecados, puedo glorificar a Dios con mi vida y compartiendo el evangelio a los que están muertos en sus pecados. El evangelio, como les estaba diciendo, no se trata no se trata de las sanaciones físicas. No den falsas promesas. No les digas, yo antes tenía cáncer, ahora ya no tengo cáncer. Ese no es el punto. Gloria a Dios que Dios te sanó de eso. Gloria a Dios que Dios te sanó de eso. Pero ese no es el punto. El punto es que son pecadores y si no se salvan, y si no son salvos, si no tienen su relación reconciliada con Dios, van a terminar en el infierno. Van a recibir la ira de Dios. Esa es la razón por la que Cristo vino. Ahora como cristianos, podemos nosotros glorificar a Dios con nuestra vida. La primera pregunta del catecismo de Westminster, es una de mis preguntas favoritas. Y dice lo siguiente: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Esa es la pregunta. Ahora la respuesta: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cómo vivimos nuestra vida como cristianos? ¿Cómo glorificamos a Dios como cristianos en nuestro trabajo, en nuestro hogar, como papá, como mamá, como esposos?
¿Cómo glorificamos a Dios aún más cuando estamos predicando el Evangelio? Hace unas semanas Adrián estaba comentando de que a veces nosotros cambiamos el Evangelio para que las personas nos amen. Si trajiste a 100 personas a la iglesia con un evangelio falso, eso no glorifica a Dios. El único evangelio que va a glorificar a Dios, porque Romanos 1 lo dice, que es el poder de Él, es el evangelio del Cristo crucificado. Y quiero terminar este sermón diciendo unas palabras de un himno que a mí me gusta mucho. Se llama ¿Qué me puede dar perdón? O en inglés el himno se llama Only Nothing But the Blood of Jesus. Y dice esto: ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amados, que solo la sangre de Jesús sea lo importante que prediquemos en nuestra vida. Y que sepamos que cuando nos vayamos de este mundo no nos vamos a ir al infierno, sino si verdaderamente hemos sido perdonados nuestros pecados, podemos tener la paz de que vamos a estar en el cielo con Dios. Porque eso es para lo que vino Jesús. Oremos. Padre, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te agradezco que no fue simplemente un hombre que vino y trató de cumplir tus leyes, sino que fue Dios. Te agradezco que fue la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo. Y lamentablemente por nuestros pecados a veces peleamos mucho diciendo quién verdaderamente mató a Jesús, pero fue cada uno de nosotros que matamos a Jesús. Cristo estuvo en esa cruz colgado por nuestros pecados. Llamaste a Mateo de un recaudador de impuestos a un apóstol, y a nosotros nos has llamado de nuestra tumba, nos has llamado a vida nueva. Te pido por cada persona que ha venido aquí que no conoce del Evangelio, que crean en este Evangelio, Padre. Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.